El viento seco de Castilla-La Mancha arrastraba consigo el polvo de los campos de trigo cuando Aurora cerró por última vez la puerta de la casa donde había crecido. A sus 19 años, llevaba en los ojos la dureza de quien ha visto demasiado para su edad. El pueblo de Villamayor de los Montes parecía suspirar de alivio a su espalda, como si se liberara de un peso que había cargado durante años. Su padre, Evaristo Mendoza, permanecía en el umbral con los brazos cruzados y la mirada fría que Aurora conocía tan bien. Era la misma mirada que precedía a los golpes, a los gritos que despertaban a todo el vecindario, a las noches en vela esperando que la tormenta pasara. Ya está decidido, Aurora. Leosio Ramírez te llevará a su hacienda en Extremadura. Es un hombre respetable, con tierras extensas. Te dará trabajo y un techo, dijo Evaristo, con esa voz áspera que nunca había pronunciado una palabra cariñosa hacia su hija. Aurora apretó el pequeño atillo que contenía todas sus pertenencias. Dentro, junto a la ropa remendada y los pocos objetos de valor sentimental que había logrado guardar, llevaba una fotografía de su madre, María del Carmen, quien había muerto cuando ella tenía apenas 12 años. Desde entonces, la vida en esa casa de piedra y tejas rojas se había convertido en un infierno silencioso. ¿Y si no quiero ir?, preguntó Aurora, aunque sabía que su opinión nunca había importado en esa casa. Evaristo se acercó con esos pasos lentos y amenazantes que ella conocía tan bien. El olor a vino rancio y tabaco negro que siempre lo acompañaba se intensificó. No tienes elección, muchacha. Aquí ya no hay lugar para ti. Leosio me ha pagado bien por llevarte, y es más de lo que mereces después de todo lo que me has costado. Aurora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que su padre era capaz de muchas crueldades, pero venderla como si fuera ganado superaba incluso sus peores expectativas. Las lágrimas pugnaban por salir, pero se las tragó. Había aprendido hacía mucho tiempo que llorar delante de él solo empeoraba las cosas. En ese momento, el sonido de un motor se escuchó acercándose por el camino polvoriento. Un Land Rover verde oliva se detuvo frente a la casa, y de él descendió un hombre alto, de unos 45 años, con el cabello castaño grisáceo y un rostro curtido por el sol. Vestía un pantalón de pana marrón, camisa blanca remangada y unas botas de cuero gastadas por el uso. Sus ojos, de un color avellana profundo, se posaron en Aurora con una expresión que ella no supo interpretar. Buenas tardes, Evaristo, dijo el hombre, acercándose con pasos firmes pero sin prisa. Soy Leosio Ramírez. Los dos hombres estrecharon la mano, y Aurora observó cómo su padre adoptaba esa actitud servil que reservaba para quienes consideraba superiores económicamente. Don Leosio, es un honor. Esta es Aurora, mi hija. Es trabajadora, no da problemas y sabe hacer las tareas del campo y la casa, dijo Evaristo, hablando de ella como si fuera un animal de cría. Leosio se giró hacia Aurora y, para su sorpresa, le tendió la mano. Mucho gusto, Aurora. ¿Estás lista para venir conmigo? Ella lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de la crueldad que había aprendido a reconocer en los hombres. Pero lo que vio la descolocó, había firmeza, sí, pero también algo parecido a la comprensión. Estrechó su mano, notando que tenía callos de trabajador, pero que su apretón era suave. Y sí, señor, respondió con voz apenas audible. Llámame Leosio, por favor. El señor me hace sentir viejo, dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. Mientras Evaristo y Leosio ultimaban los detalles del acuerdo, Aurora subió al vehículo y se acomodó en el asiento del copiloto. A través de la ventanilla, observó su pueblo natal por última vez. Las casas de adobe y piedra, las calles estrechas por las que había corrido de niña, la iglesia donde su madre la llevaba cada domingo. Todo eso quedaba atrás, junto con años de dolor que esperaba no tener que volver a vivir. Leosio se despidió de Evaristo con formalidad y subió al coche. Antes de arrancar, se dirigió a Aurora. Y el viaje hasta la hacienda Santa Águeda dura unas 3 horas. Si necesitas parar en algún momento, me lo dices, ¿de acuerdo? Aurora asintió, sorprendida por la consideración. Durante los primeros kilómetros, el silencio llenó el habitáculo. Ella miraba por la ventana como el paisaje de Castilla daba paso gradualmente a las tierras más verdes de Extremadura. Los olivares se extendían hasta el horizonte, salpicados de encinas centenarias que proyectaban sombras alargadas sobre los campos dorados. ¿Has estado alguna vez en Extremadura?, preguntó Leosio, rompiendo el silencio. No, señor, quiero decir, Leosio.
Nunca he salido de Villamayor, respondió Aurora, sintiéndose extraña al pronunciar su nombre sin el tratamiento formal. Es una tierra hermosa. Más suave que Castilla, pero igual de noble. La hacienda está cerca de Mérida, rodeada de dehesas donde pastan nuestras vacas y ovejas. Creo que te gustará. Aurora no respondió, pero algo en la voz de Leocio la tranquilizó ligeramente. No había en su tono esa dureza que asociaba con los hombres adultos. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera nacional, ella se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar para mejor. El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron a un cruce señalizado como Santa Águeda, 2 kilómetros. Leocio giró por un camino de tierra bien mantenido, flanqueado por muros de piedra seca y alamedas. A lo lejos, Aurora divisó una construcción imponente, una casa de 2 plantas con muros blancos, tejado de teja árabe y un pórtico con columnas de granito. Los jardines que la rodeaban estaban cuidados con esmero, y varios edificios más pequeños se distribuían por la finca. Bienvenida a Santa Águeda, dijo Leocio, deteniéndose frente a la entrada principal. Aurora descendió del vehículo sintiéndose pequeña ante la magnitud del lugar. Todo era más grande y elegante de lo que había imaginado. Por un momento, el miedo la invadió nuevamente. ¿Qué esperaba realmente este hombre de ella? Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño y vestida con un delantal azul sobre un vestido sencillo, salió a recibirlos. Su rostro amable se iluminó al ver a Leocio. «Don Leocio. ¡Qué alegría tenerlo de vuelta!», exclamó la mujer. «Y usted debe ser Aurora. Soy Remedios, la cocinera y ama de llaves. Bienvenida a nuestra casa». «Y gracias», murmuró Aurora, abrumada por la calidez del recibimiento. «Remedios, ¿podrías mostrarle su habitación a Aurora?» «Ha sido un viaje largo y seguramente necesita descansar», dijo Leocio. «Mañana hablaremos de todo con calma». Remedios tomó el latillo de Aurora con naturalidad y la guió hacia el interior de la casa. Los pasillos eran amplios, con suelos de mármol y paredes decoradas con fotografías antiguas y cuadros de paisajes extremeños. Aurora nunca había estado en un lugar tan elegante. «Su habitación está en la segunda planta», explicó Remedios mientras subían una escalera de madera noble. «Es pequeña pero cómoda, y tiene vistas al jardín trasero». Don Leocio pensó que le gustaría la tranquilidad. La habitación superó todas las expectativas de Aurora. Aunque efectivamente era pequeña, tenía una cama individual con un colchón que parecía nuevo, un armario de madera, una mesita de noche y una ventana con cortinas de flores que daba al jardín. En una esquina había una palangana con jarra y espejo, y sobre la cama, una colcha tejida a mano. Es preciosa», dijo Aurora, sin poder ocultar su asombro. «Me alegra que le guste. La cena se sirve a las 9. ¿Le parece bien que baje entonces para conocer al resto de la familia?» Aurora asintió, aunque la palabra familia la hizo sentir un escalofrío de incertidumbre. Cuando Remedios se fue, se sentó en la cama y se permitió llorar por primera vez en el día. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Por primera vez en años, se sentía segura. Esa noche, durante la cena en el gran comedor de la hacienda, Aurora conoció al resto de los habitantes de Santa Águeda. Además de Remedios, estaba Paco, el capataz, un hombre de 60 años con bigote espeso y manos grandes que hablaba con pasión de las tierras y el ganado. También conoció a Carmen, la hija de Remedios, una joven de su edad que trabajaba ayudando en las tareas domésticas y que la recibió con una sonrisa sincera. Leocio presidía la mesa, pero no con la autoridad despótica que Aurora asociaba con los hombres poderosos. Preguntaba por el trabajo del día, escuchaba las preocupaciones de sus empleados y trataba a todos con respeto. Durante la cena, dirigió algunas preguntas amables a Aurora sobre su viaje y si se encontraba cómoda, pero sin presionarla para que hablara más de lo que deseaba. Cuando la cena terminó, Leocio se dirigió a ella. «Aurora, mañana por la mañana me gustaría hablar contigo sobre tu lugar aquí en Santa Águeda. Mientras tanto, descansa todo lo que necesites. Has tenido un día muy largo». Esa noche, acostada en su nueva cama, Aurora contempló el techo mientras escuchaba los sonidos de la noche extremeña, el canto de los grillos, el murmullo lejano del viento entre las encinas, el ocasional mugido de alguna vaca en los pastos. Por primera vez en años, no temía lo que el día siguiente pudiera traer. Sin embargo, una pregunta la mantenía despierta:
¿Qué clase de hombre era realmente Leosio Ramírez? ¿Y qué esperaba de ella a cambio de tanta amabilidad aparente? Capítulo 2. Bajo el sol de Extremadura. El primer rayo de sol que se filtró por las cortinas de flores despertó a Aurora con una suavidad que no había experimentado en años. Por un momento, desorientada, no supo dónde estaba. Luego, los recuerdos del día anterior la envolvieron como una manta tibia: el viaje, la hacienda, la habitación acogedora. Se incorporó lentamente, observando su nueva realidad a la luz del amanecer. Desde la ventana podía ver el jardín trasero de la hacienda, donde Remedios ya estaba tendiendo ropa blanca que ondulaba al viento matutino. Más allá, los campos se extendían hacia el horizonte, salpicados de encinas centenarias y atravesados por senderos de tierra roja que parecían caminos hacia la libertad. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Aurora, ¿estás despierta?», y era la voz de Carmen. «El desayuno está listo, y don Leosio quiere hablar contigo cuando te sientas preparada». «Y ya bajo, gracias», respondió Aurora, sintiendo que los nervios se le agarrotaban en el estómago. Se vistió con su mejor vestido, uno azul marino que había sido de su madre, y se recogió el cabello castaño en una trenza sencilla. Cuando bajó al comedor, encontró a Leosio desayunando café con leche y tostadas con aceite de oliva y tomate, leyendo un periódico que tenía fecha del día anterior. «Buenos días, Aurora. ¿Has dormido bien?», preguntó, levantando la vista con una sonrisa genuina. «Sí, muy bien. Gracias», respondió ella, sentándose en la silla que Carmen le indicó. Remedios apareció inmediatamente con una taza humeante y un plato con el mismo desayuno que Leosio. Aurora no recordaba cuándo había sido la última vez que alguien le había servido comida con tanto cuidado. «Come tranquila», dijo Leosio, doblando el periódico. «Cuando termines, me gustaría enseñarte la finca y explicarte cómo funcionan las cosas aquí». Durante el desayuno, Leosio le habló de Santa Águeda con el orgullo evidente de alguien que ama su tierra. Le contó que la hacienda había pertenecido a su familia durante 4 generaciones, que tenían 300 cabezas de ganado vacuno, un rebaño de ovejas merinas y varios cultivos de cereales y olivos. «Mi abuelo compró estas tierras en 1890», explicó. Era un hombre visionario que entendió que la dehesa extremeña podía ser muy productiva si se trabajaba con respeto hacia la naturaleza. «Mi padre continuó su trabajo, y ahora trato de mantener viva esa tradición». Aurora lo escuchaba fascinada. Nunca había conocido a alguien que hablara de su trabajo con tanta pasión y conocimiento. En su pueblo, los hombres trabajaban por necesidad, pero rara vez por amor a lo que hacían. Después del desayuno, Leosio la llevó a recorrer la finca. Caminaron por senderos bordeados de stone walls, donde las vacas retintas pastaban tranquilamente bajo la sombra de las encinas. El aire era limpio y fresco, perfumado con el aroma de las hierbas silvestres y el eucalipto. «¿Sabes algo sobre el cuidado del ganado?», preguntó Leosio mientras observaban a un grupo de terneros jugar en un prado cercano. «Un poco. En casa, en el pueblo, ayudaba a algunos vecinos con sus animales», respondió Aurora, evitando mencionar que lo hacía a cambio de comida cuando su padre se gastaba todo el dinero en vino. «Eso está bien. Aquí podrás aprender mucho más si te interesa. Paco es el mejor capataz de toda Extremadura, y le gusta enseñar a quien tiene ganas de aprender». Continuaron el recorrido hasta llegar a una zona donde varios hombres trabajaban reparando una cerca. Leosio se acercó a conversar con ellos, preguntando por el progreso del trabajo y escuchando sus sugerencias. Aurora notó cómo todos lo trataban con respeto, pero sin el temor servil que ella había visto en otros lugares. Era evidente que Leosio se había ganado su lealtad a través del trato justo, no del miedo. «Aurora», dijo Leosio cuando se alejaron del grupo, «quiero que sepas que aquí no eres una sirvienta ni una trabajadora forzada. Tu padre y yo llegamos a un acuerdo, sí, pero eso no significa que tengas que quedarte si no quieres. Este es tu hogar mientras desees que lo sea, y el trabajo que hagas será remunerado como corresponde». Aurora se detuvo, sorprendida por sus palabras. ¿Realmente le estaba dando la opción de marcharse? «No entiendo», murmuró. «Mi padre dijo que...». «Tu padre dijo muchas cosas, seguramente. Pero yo tengo mis propias reglas. Aquí, en Santa Águeda, cada persona tiene derecho a elegir su propio camino». Leosio se apoyó contra el tronco de una encina centenaria y la miró con seriedad. «Sé más de tu situación de lo que crees, Aurora. Villamayor de los Montes es un pueblo pequeño, y las noticias viajan.
Sé que tu padre no te ha tratado bien, y sé que tu madre era una mujer buena que no merecía lo que le tocó vivir. Aurora sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cómo podías saber tanto sobre su familia? Y conocí a tu madre, María del Carmen, continuó Leocio con voz suave. Coincidimos algunas veces en el mercado de Medina del Campo, cuando yo era joven y ayudaba a mi padre con los negocios. Era una mujer inteligente y bondadosa. Siempre me pareció que merecía una vida mejor de la que tenía. Las lágrimas que Aurora había contenido durante tanto tiempo comenzaron a brotar sin control. Hacía años que nadie hablaba de su madre con cariño, que nadie reconocía la buena persona que había sido. Cuando tu padre se puso en contacto conmigo ofreciéndome llevarte para trabajar en la finca, supe inmediatamente que tenía que ayudarte. No por él, sino por la memoria de tu madre y por ti misma. Aurora se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sintiéndose vulnerable pero también, extrañamente, aliviada. ¿Por qué hace esto por mí? Preguntó con voz quebrada. Leocio guardó silencio un momento, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, Aurora. Y porque yo también he necesitado que alguien creyera en mí alguna vez. Durante las semanas siguientes, Aurora se integró gradualmente en la vida de la hacienda. Remedios le enseñó a cocinar platos tradicionales extremeños, migas con chorizo, caldereta de cordero, gazpacho y las famosas tortas del Casar que se servían en ocasiones especiales. Carmen se convirtió en su primera amiga verdadera, compartiendo con ella los secretos del cuidado del jardín y las plantas medicinales que crecían silvestres en los campos. Paco, inicialmente receloso de tener que enseñar a una chiquilla de ciudad, aunque Aurora no había vivido nunca en una ciudad real, pronto descubrió que ella tenía un instinto natural para el trato con los animales. Aurora aprendió a identificar las señales de enfermedad en el ganado, a asistir en los partos difíciles y a preparar los medicamentos naturales que se usaban para tratar dolencias menores. Esta muchacha tiene mano para los animales, le dijo Paco a Leocio una tarde, después de que Aurora hubiera logrado calmar a una vaca primeriza que tenía dificultades durante el parto. Es como si los entendiera. Leocio, que había observado la escena desde cierta distancia, sonrió con satisfacción. Cada día que pasaba, veía cómo Aurora se transformaba lentamente. Los hombros tensos se relajaban, la mirada huidiza se volvía más directa, y ocasionalmente incluso se atrevía a sonreír cuando creía que nadie la veía. Sin embargo, no todo fue fácil. Aurora seguía teniendo pesadillas ocasionales en las que revivía los momentos más oscuros de su vida anterior. Algunas mañanas despertaba sobresaltada, con el corazón latiéndole aceleradamente y la sensación de que su padre estaba a punto de irrumpir por la puerta. En esos momentos, Carmen era quien mejor sabía consolarla, sentándose a su lado hasta que los temblores cesaban. Y lleva tiempo sanar las heridas del alma, le decía Carmen con una sabiduría que parecía impropia de sus 19 años. Mi padre era parecido al tuyo antes de que llegáramos aquí. Don Leocio nos dio a mi madre y a mí la oportunidad de empezar de nuevo, igual que te la está dando a ti. Una tarde de mediados de septiembre, mientras Aurora ayudaba a Paco a preparar los pastos para el invierno, se percató de que Leocio estaba más callado de lo habitual. Durante la cena, apenas probó la comida y mantuvo la mirada fija en su plato, perdido en pensamientos que parecían pesarle. Después de que todos se retiraran, Aurora se encontró con él en el pórtico principal, contemplando el cielo estrellado con un vaso de brandy en la mano. La brisa nocturna traía el aroma de los olivos y el sonido distante de los cencerros de las ovejas. ¿Se encuentra bien?, preguntó Aurora, acercándose con timidez. Leocio se sobresaltó ligeramente, como si no la hubiera oído llegar. Aurora, sí, estoy bien. Solo pensando en algunas cosas. Ella se sentó en una de las sillas de mimbre que flanqueaban la entrada, manteniendo una distancia respetuosa pero mostrando que estaba dispuesta a escuchar si él quería hablar. ¿Puedo preguntarle algo?, y dijo Aurora después de un momento. ¿Por qué no tiene familia propia? Quiero decir, una esposa, hijos. Leocio se giró hacia ella, sorprendido por la pregunta directa. En las semanas que llevaba en la hacienda, Aurora había sido siempre muy reservada, limitándose a responder cuando le preguntaban algo. Tuve una esposa, dijo finalmente. Se llamaba Isabel. Murió hace 5 años de una enfermedad que los médicos no supieron curar a tiempo. Aurora sintió que había cometido una indiscreción y se apresuró a disculparse. Lo siento, no debería haber preguntado. No,
Está bien, la interrumpió Leocio con gentileza. Es natural que tengas curiosidad. Isabel y yo estuvimos casados 15 años. Ella era la hija del notario de Mérida, una mujer culta e inteligente que amaba esta tierra tanto como yo. Nunca pudimos tener hijos, pero éramos felices así. Se quedó en silencio un momento, bebiendo un sorbo de brandy. Cuando murió, pensé que todo había terminado para mí. Durante 2 años apenas salí de esta casa, dejando que Paco y Remedios se encargaran de todo. Fue una época muy oscura. Aurora comprendió entonces por qué había visto en los ojos de Leocio esa comprensión especial, esa capacidad de reconocer el dolor ajeno. Él también había atravesado su propio infierno. ¿Cómo salió de esa época?, preguntó con suavidad. Un día me di cuenta de que Isabel no habría querido verme así. Ella siempre decía que la vida era demasiado preciosa para desperdiciarla en lamentos. Entonces decidí que si no podía ser feliz por mí mismo, al menos podía tratar de ayudar a otros a encontrar su propia felicidad. ¿Por eso me ayudó a mí? Aurora se sorprendió de su propia valentía al hacer la pregunta. Leocio la miró con una sonrisa triste pero cálida. Y tú fuiste la primera persona que traje aquí con esa intención. Pero no serás la última. Esta hacienda es grande, y hay lugar para más gente que necesite un nuevo comienzo. Esa conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre Aurora y Leocio. A partir de entonces, sus intercambios se volvieron más frecuentes y profundos. Él le enseñó a leer mejor, Aurora apenas sabía descifrar palabras sueltas, sentándose con ella en las tardes para repasar libros de agricultura y novelas sencillas que había en la biblioteca de la hacienda. Aurora, por su parte, comenzó a mostrar iniciativas propias. Sugirió mejoras en el huerto, organizó un sistema más eficiente para el cuidado de las gallinas y los conejos. E incluso propuso crear un pequeño taller de costura donde pudieran reparar y confeccionar ropa de trabajo para todos los empleados de la finca. «Eres más inteligente de lo que crees», le dijo Leocio una tarde, después de que ella hubiera resuelto un problema con el sistema de riego que tenía a Paco desconcertado desde hacía días. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. Pero no todo era perfecto en el pequeño mundo que Aurora había encontrado. A finales de octubre llegó una carta desde Villamayor de los Montes que la hizo tambalearse. Carmen se la entregó con el ceño fruncido, pues el remitente era Evaristo Mendoza. Aurora, decía la carta en la caligrafía irregular de su padre, he sabido que Leocio Ramírez te trata bien y que hasta te está enseñando a leer. Me alegra saber que por fin sirves para algo. Pero no olvides que sigues siendo mi hija y que tengo derecho sobre ti. Puede que pronto vaya a visitarte para ver cómo estás ganándote la vida. La carta cayó de las manos temblorosas de Aurora. El miedo que había logrado dominar durante semanas volvió a apoderarse de ella con una intensidad abrumadora. ¿Y si su padre venía a llevársela? ¿Y si había sido todo demasiado bueno para durar? Esa noche, Aurora no bajó a cenar. Se quedó en su habitación, acurrucada en la cama, reviviendo todas las humillaciones y golpes que había sufrido durante años. El pequeño santuario de paz que había construido en Santa Águeda le parecía ahora frágil como cristal, a punto de hacerse pedazos con la llegada de su padre. Fue Leocio quien finalmente subió a buscarla. Llamó suavemente a la puerta y, al no recibir respuesta, entró con cuidado. Encontró a Aurora hecha un ovillo, con los ojos rojos de llorar y la carta arrugada en el suelo. Sin decir palabra, recogió la carta y la leyó. Su expresión se endureció con cada línea. Aurora, mírame, dijo con voz firme pero cariñosa. Ella levantó la vista, esperando ver en sus ojos la misma expresión de fastidio que solía preceder a la ira en los hombres de su vida anterior. Tu padre no va a llevarte de aquí. Te lo prometo. Pero él es mi padre, tiene derechos. Los únicos derechos que tu padre tenía sobre ti los perdió hace mucho tiempo, cuando decidió tratarte como algo que podía venderse, interrumpió Leocio. Aquí, en Extremadura, las cosas funcionan diferente. Y yo tengo más influencia de la que él cree. Aurora quiso creerle, pero el miedo era más fuerte que la lógica. ¿Y si viene de todos modos? ¿Y si me obliga a volver? Leocio se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa pero transmitiendo protección con su simple presencia. Si viene, se encontrará conmigo. Y te aseguro que no se irá de aquí contigo. Esta es tu casa ahora, Aurora, y nadie va a echarte de ella contra tu voluntad. Por primera vez desde que había llegado a Santa Águeda,
Aurora sintió algo más que gratitud hacia Leocio. Sintió la chispa de algo que no se atrevía a nombrar, pero que la llenaba de una calidez diferente a todo lo que había experimentado antes. El capítulo de su vida anterior se cerraba definitivamente, y uno nuevo, lleno de posibilidades que apenas empezaba a imaginar, se abría ante ella como los campos infinitos de Extremadura bajo el cielo estrellado. Capítulo 3. El florecer del corazón. El invierno llegó a Santa Águeda con lluvias suaves que transformaron los campos dorados en praderas verdes y brillantes. Aurora había encontrado en esos meses fríos una paz interior que no había conocido jamás. Las amenazas de su padre, que tanto la habían aterrorizado, nunca se materializaron. Leocio había tenido una conversación telefónica con él, de la cual Aurora nunca conoció los detalles, y desde entonces no habían vuelto a tener noticias de Evaristo Mendoza. La transformación de Aurora era evidente para todos en la hacienda. Ya no era la joven asustadiza y desconfiada que había llegado 5 meses atrás. Sus mejillas habían recuperado el color rosado de la salud, sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza, y su sonrisa, antes inexistente, ahora iluminaba el comedor cada mañana durante el desayuno. Había asumido responsabilidades importantes en la gestión de la hacienda. Se encargaba de la contabilidad doméstica, ayudaba a Remedios con la planificación de las comidas para los trabajadores temporales que llegaban durante las cosechas, y había establecido un pequeño negocio de venta de